uno se pregunta, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué fue que Jesús vino? Tantas cosas que estaban aconteciendo en el cielo. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? Como si uno comienza a hablar de prioridades celestiales. Wow, tantas cosas que hay que hacer. Pero Dios tuvo un propósito al enviar a Jesús aquí a esta tierra. Y uno puede decirlo muy brevemente, a salvarnos. Y claro, a salvarnos. Esto implica reconciliarnos con Dios. Esto implica perdonar nuestros pecados. Esto implica humanizarse, encarnarse, venir aquí a esta tierra, vivir como vivió, enseñar lo que enseñó, padecer por nosotros, ser crucificado en una cruz, resucitar con poder. Todo eso implica lo que es la salvación, el reconectarnos o el conectarnos con Dios, el reconciliarnos con Dios. Pero cuando Jesús vino, como hemos dicho en otras ocasiones, es interesante de tantas cosas que Él enseñó durante esos 40 días que estuvo después de la resurrección. Estuvo con sus discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. Yo me imagino tantas y tantas enseñanzas. Es interesante que los discípulos recogieron básicamente lo que se ha denominado la gran comisión: el que vayamos a predicar el evangelio y que vayamos a ser discípulos. Es decir, lo que motivó a la Trinidad a venir aquí a esta tierra, enviar al Hijo aquí a esta tierra, lo que motivó, el propósito que hubo para que Jesús viniera aquí, fue lo que Jesús compartió a sus discípulos para que nosotros fuéramos a este mundo a hablar de esas buenas nuevas de salvación, a hablarle de la esperanza que hay en Dios, de la salvación que hay en Dios, del perdón de pecados que hay en Dios. Porque ese es el propósito principal de Dios con nosotros, los seres humanos, que nos amistemos con Él, que nos reconciliemos con Él. Por eso en los evangelios y en el libro de los Hechos, capítulo 1, se recoge lo que Jesús les instruyó a sus discípulos. Y uno se pregunta, ¿por qué yo debería predicar el evangelio? ¿Por qué deberíamos predicar el evangelio? Bueno, hay varias razones, pero la principal razón, porque Jesucristo, nuestro Señor, nos lo ordenó. Ya no se necesita más razones, porque Él lo ordenó, Él lo dijo. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el Rey, Él fue quien perdonó nuestros pecados, quien nos salvó y nos ha ordenado que vayamos y que prediquemos el evangelio. De modo que tomar una posición pasiva en cuanto a la predicación del evangelio se convierte en una desobediencia a la instrucción del Señor. Con esto no quiero sembrar culpa, no es ese mi objetivo, sino por el contrario, que nos pongamos a tono con los planes, los propósitos de Dios, el sacrificio de Jesús al venir a esta tierra, y ponernos a tono con su mandato, con su encomienda. Es verdad que como iglesia hacemos muchas cosas, como cristianos hacemos muchas cosas, que servimos, que adoramos, que tenemos comunión unos con los otros, que nos ayudamos mutuamente, que nos amamos. Hay tantas cosas que nosotros como iglesia hacemos, pero hay una prioridad que el Señor nos ha encomendado de manera clara, de manera específica. Entonces, no habría más razón para predicar que esa, que el Señor nos lo ha mandado. Pero hay una segunda razón. Es que la gente sin Cristo está perdida. Perdida en este mundo y perdida en la eternidad. Una persona sin Cristo muere y va a tener una perdición eterna, fuera de la presencia de Dios por siempre.
donde no va a haber oportunidad de arrepentimiento, oportunidad de reflexión, no va a haber oportunidad. Entonces las personas están en un peligro eterno. Aunque sean buena gente, aunque sean profesionales, aunque sean altruistas, que ayuden al prójimo, que hagan buenas obras, que vayan al hogar de huérfanos, todo eso es maravilloso. Pero sin Cristo no hay salvación. No hay forma de llegar al cielo que no sea a través de Jesucristo. No es a través de las buenas obras de una iglesia, de la religión, haciendo esto. No hay forma. Y uno puede decir, no, pero que esa persona era muy buena, por más buena, educada que sea, todas las carreras del mundo, los doctorados, el trato, el don de gente, si no tiene a Cristo, hermanos, no hay salvación. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay forma de que una persona en este mundo se salve, llegue al Padre, tenga la vida eterna, que no sea a través de Jesucristo. No hay forma. Entonces, ¿por qué debemos predicar el Evangelio? Porque la gente sin Cristo está perdida, aunque sea lo mejor de lo mejor, está perdida sin Cristo. En tercer lugar, la gente tiene hambre de Dios, pero no sabe qué tipo de hambre es que tiene. La gente tiene sed de Dios, tiene un vacío existencial y lo está buscando a veces con muchos estudios, o lo está buscando con pasatiempos, con relaciones, con deportes, con estudios, en borracheras, con drogas, de muchísimas formas, en fiestas, en lo que sea. La gente está buscando llenar el vacío de su corazón, un vacío que tiene la forma única de Dios. Solo Dios lo puede llenar. Entonces la gente no sabe que tiene ese vacío y por eso está buscando aquí, buscando aquí, buscando aquí, buscando allí, hasta que se encuentre con Cristo. Cuando nos encontramos con Cristo, ese vacío se llena, sentimos que llegamos y ahí comenzamos a crecer en nuestra relación con Dios, que es lo que hemos denominado, lo que la Biblia denomina santificación, un crecimiento, un perfeccionamiento. Pero el vacío se llenó. Estamos seguros de que cuando partimos de aquí nos vamos con Cristo, caminamos esta vida agarrados de la mano de Dios. No somos perfectos, como siempre decimos, pero ya nos hemos encontrado con Dios. La gente tiene hambre de Dios, la gente tiene sed de Dios. Y por último, hay una urgencia de hablarle a las personas de Jesucristo antes de que sea tarde. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se han encontrado con alguien y luego a ustedes lo llaman, ustedes se enteran de que ese mismo día o al otro día esa persona falleció, o que tuvo un grave accidente, o que está en coma, que está en un intensivo. Hay una urgencia de hablarle de Dios a la gente. Miren, yo estoy de acuerdo que una de las labores de la iglesia es influenciar en nuestro medio, y por eso bendigo a Dios por todas las personas, como Loren, que está trabajando pro vida, y el otro está trabajando con profesionales, el otro está trabajando con estudiantes como Vicky y todo ese grupo, y uno está trabajando. Hay que influenciar. Pero hermanos, aunque trabajemos la persona, aunque trabajemos los matrimonios, aunque trabajemos las familias, todo eso es bueno y estamos 100% de acuerdo. Pero si esas personas que no hacen aborto, que no están con los LGBT, que tienen una buena moral, que tienen integridad, que tienen valores, si esas personas no se convierten a Jesucristo, si no reciben a Cristo, aún con todos esos valores y todas esas bondades, van a ir a una perdición. ¿Me estoy dando a entender, hermano?
van a ir a una perdición. Van a estar perdidos sin Cristo por siempre, aunque tengan los matrimonios mejores, la familia mejores, el país, la nación mejor, sin corrupción. El que se perdió, el que se fue sin Cristo, se perdió. Entonces hay una urgencia de hablarle a la gente acerca de Jesucristo. Y yo creo que el diablo, el Señor lo reprenda, tiene una labor en contra de que la iglesia, los cristianos, de que tú y yo prediquemos el evangelio. Realiza una acción para llenarnos de temor, para llenarnos de vergüenza. Pero piensen, hermanos, es como si alguien estuviera al borde del precipicio y tiene una venda puesta y no sabe que está en el borde del precipicio y va a seguir caminando y en cualquier momento se va para allá. Yo estoy cerca, soy quien lo estoy viendo, tengo la fuerza para agarrarlo, pero me da vergüenza, tengo temor. ¿Qué va él a decir? Si yo lo jamaqueo y lo jalo, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué creen ustedes de este ejemplo? O sea, ese es un momento para uno sentir vergüenza, para uno sentir temor. ¿Qué me importa a mí? Lo que yo quiero es que esa persona se salve, que no se desrique por ahí, que no se vaya por ahí. Si lo tengo que jalar, si lo tengo que aruñar, jalar por el pelo, como sea, hay que jalarlo. Porque está en peligro, está en peligro. ¿O acaso nosotros lo que hemos tenido nuestros hijos cuando están chiquitos, que están en una zona quizá con unos cables eléctricos, con un tomacorriente, un cuchillo? ¿Acaso uno va mansamente, amor mío, que uno va, lo despega de ahí a como dé lugar? Entonces, la gente está en un peligro que en cualquier momento cualquier persona fallece. Y si fallece sin Cristo, hermanos, se perdió para siempre. Para siempre se perdió. No va a haber otra oportunidad. No hay un purgatorio donde va a ir a esperar a purgar sus pecados y a esperar que la Virgen María, que Pedro, que Pablo, que Jesús, que los saquen. No hay forma. El que se perdió y se perdió para siempre. Por eso yo no le encuentro sentido cuando la gente escribe, a la gente dice, que murió fulano, que en paz descanse. ¿Cómo que en paz descanse? Tú estás orando para que Dios tenga misericordia ya después de muerto, para que Dios haga una obra cuando la Biblia enseña que no, que ya. En paz descanse. Bueno, si se murió con Cristo, va a descansar en paz, va a estar en paz con Dios. Pero si se murió sin Cristo, hermano, está sufriendo eternamente y para siempre. Entonces, piensen en este mundo, ¿qué institución, qué organismo puede hablar a los demás? Puede hablarle a los no cristianos, puede hablarle de Dios y llevar salvación. ¿Qué organización? Empresarios, estudiantes, gobierno, religiosos, religiones. ¿Quién puede hablar del evangelio? Personas que ayudan al prójimo. Hermanos, los únicos que pueden hablar del evangelio es la iglesia de Jesucristo. Si tú sacas la iglesia de Jesucristo de este mundo, ¿quién habla del evangelio? ¿Quién puede hablar de una transformación en su vida, como decía Joel? ¿Quién puede hablar del testimonio de cómo Dios salvó, como decía Ingrid, que tocó su corazón? O sea, es un milagro. Solamente nosotros podemos hablar. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz. Y en el griego implica ustedes y solo ustedes y nadie más. Nosotros somos la luz del mundo. Si nosotros no anunciamos este evangelio, ¿quién lo va a anunciar? Pero entonces nosotros tenemos vergüenza y tenemos temor. Eso quiere decir que cuidamos nuestro pellejo, cuidamos nuestra imagen.
Hermano, cuando alguien está frente a un precipicio, no hay espacio para el temor, no hay espacio para la vergüenza, no hay espacio para uno no parecer fanático, para uno ser prudente. No hay espacio para eso. Hay que rescatarlo a como dé lugar. ¿Cómo? Comenzando con la oración, orando por la gente, pidiéndole a Dios: Señor, dame almas. Señor, ponme personas en mi camino, que yo le hable de ti, que le hable de tu amor. Orando por tu familia, orando por tus amigos, por tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, por quienes, con quienes tú te encuentres cada día. Orando, Señor, dame palabra, dame gracia, orando. Comienza orando. Las herramientas que compartió Joel, excelente. Las 4 leyes espirituales las tenemos ahí en la librería gratis para que te la lleves, no para repartirlas. Esas 4 leyes no son para repartirlas como un tratadito, sino para compartirlas con una persona leyéndosela cuando haya el tiempo para eso. Y como dijo Joel, mejor es uno memorizársela, por lo menos los enunciados, tiene los versículos y todo, para uno poderlo compartir. También cuando uno tiene la mentalidad de pescador, de evangelista, de compartir estas buenas nuevas, uno no se convierte en un simple mortal. Uno no es uno más en la sociedad. Uno tiene otra perspectiva. Claro que nosotros opinamos de la política, opinamos de la ONU, opinamos sobre los valores, sobre el Congreso, las leyes, todo lo que sucede, opinamos, claro que sí. Pero nosotros tenemos un pensamiento mucho más alto. Sabemos que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es del cielo, y nosotros somos embajadores, somos representantes de Dios, somos testigos también porque hemos experimentado en nosotros mismos la transformación de Dios, el toque de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿quién más que nosotros? Nosotros somos los enviados por el Señor, los encomendados por el Señor, y que Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso cuando tú estás predicando, el Señor está ahí contigo. No solamente cuando tú estás orando y cuando tú estás adorando, Él está ahí también. Pero cuando tú estás predicando y tú estás orando por los enfermos y tú estás hablándole a otros del amor de Dios, Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, están ahí contigo. Entonces, no somos como simples mortales. Claro, tenemos opiniones sobre la nación y sobre el mundo. Pero nosotros aprovechamos los temas. Los temas que se van presentando, nosotros los aprovechamos para dirigir, encauzar cada conversación hacia temas espirituales. Estamos hablando de, qué sé yo, digamos, los atracos. Los atracos y la gente que mata a otro y que roba. Uno puede dirigir esa conversación. Claro que entendemos la problemática de la delincuencia que hay. Claro que le entendemos y oramos por eso y exigimos a los gobiernos que dirijan bien la institucionalidad, la justicia, la condena para los que hacen mal. Podemos hablar de todo eso, pero podemos dirigir esa conversación hacia el corazón del ser humano. ¿Por qué la gente hace eso? O los corruptos de saco y corbata, de cuello blanco. ¿Por qué la gente hace eso? Por su corazón, por la maldad, la ambición que hay en su corazón, el desamor que hay. No le tienen amor a la gente. Se le importa por un celular darle 2 balazos. O se le importa arrollar a quien sea. Entonces podemos comenzar a hablar del corazón y quién cambia el corazón. Y comenzamos en un diálogo. Ya nos vamos saliendo de la problemática nacional o de la problemática mundial, internacional, la guerra de Ucrania y Rusia, y nos metemos a hablar del corazón, de los planes de Dios. Entonces, como estrategia, guiemos las conversaciones hacia los temas espirituales. Que un hombre
que asesinó a su mujer, que mató, son temas terribles, que son, como dicen, el pan nuestro de cada día. Guiemos los temas hacia cosas espirituales. O que alguien famoso falleció, alguien conocido falleció. Ahí uno puede hablar, agarrar esa temática y hablar acerca de la eternidad. Caramba, mira cómo una persona de esta envergadura muere probablemente sin estarlo esperando. ¿Dónde estará ahora? Y si fuera tú que muriera, ¿dónde tú crees que estaría? O un atraco, lo que fuera. Uno va guiando, no bruscamente, pero uno va guiando una conversación hacia temas espirituales. Cualquier tema que te hablen de lo que sea, aunque sea como estaban hablando de la costurera, y hasta podemos hablar que cuando estemos con el Señor, la Biblia dice que tendremos un traje de lino fino, que si yo cuánto, un cuerpo semejante. Ay, mira que tengo tanto achaque. Un día no tendremos esos achaques, un día estaremos con el Señor. Y tú conoces al Señor, ¿entiendes? Cualquier tema uno lo puede guiar hacia temas espirituales. La otra forma es hacer preguntas. Incluso a veces yo dependo del tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a tener con una persona? 5 minutos, 30 minutos, 15 minutos. Y comienzo a hacer preguntas. Si tengo mucho tiempo, entonces comenzamos a hablar sobre su familia, sobre sus gustos, sobre sus tareas, lo que hace, su carrera, su ocupación. Y hablamos de los hijos, si es casado, si es un joven. Hablando de temas hasta que voy dirigiendo la conversación hacia temas espirituales, haciendo preguntas de la vida. En un momento dado le puedo preguntar: ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? Y ahí entonces se puede seguir una conversación. ¿Tú asistes a una iglesia? Si hoy fuera tu último día, ¿dónde tú piensas que pasaría la eternidad? Preguntas que muevan a la reflexión. Hay personas que cuando hago este tipo de preguntas se quedan chocados y dicen: wow, yo nunca había pensado en eso. Entonces, evitar entrar en un debate. No vamos a debatir. Por ejemplo, si una persona te dice que ¿dónde voy a pasar la eternidad? No, con Dios. Claro. Ajá, qué bien, qué bueno. ¿Por qué? Entonces ahí comenzamos, seguimos la conversación. ¿Por qué? Bueno, yo no robo, yo no mato, yo no qué sé yo cuánto, yo no le hago mal a nadie. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí, claro, ¿no? ¿Quién es Jesucristo para ti? El Salvador del mundo, qué sé yo cuánto. ¿Por qué vino Jesús? Todo el mundo sabe eso. A morir por nuestros pecados. Casi todo el mundo me responde de esa manera correctamente: a morir por nuestros pecados. Entonces viene la pregunta. Entonces, si tú te puedes salvar siendo bueno en esto y esto, ¿para qué murió Cristo? Entonces seguimos una conversación, no un debate, sino son preguntas que, aunque no se llegue a una conclusión, van a dejar a la persona reflexionando, pensando. Y muchas veces, yo digo, quizás casi el 100% de las veces, la conversión, el acercarse a Dios, el conocer a Dios, es un proceso donde una persona le habla de Jesucristo, otra persona es su amiga que está orando por ella y esta persona ve su testimonio, y otro día ve un programa, y otro día esto, y hay una persona que es el que está en la parte final, que es quien cosecha todo eso que se sembró en esa vida. Va a cosechar ese fruto que ya está listo. Quizás a ti te toca cosechar, pero quizás tú eres parte del proceso de la siembra espiritual en esa vida. Entonces, no nos desanimemos si nosotros no recogemos aquí, porque tú sigues sembrando y otra persona quizás es la que va entonces a cosechar. Nosotros sembramos, oramos, le damos testimonio, y en su momento alguien va a cosechar. Por eso yo digo que muchos predicadores y pastores nos equivocamos
Cuando yo hago un llamado aquí al altar o un predicador hace un llamado y se le convierten miles o cientos de almas, dice, me gané tanto. No, tú no te ganaste tanto. Tú fuiste el último elemento en el proceso de la vida de una persona. Cuando alguien pasa aquí al frente es porque hay otros que han orado, otros le han hablado, otros le invitan. Entonces uno recoge. Gloria a Dios por eso. Cada uno tiene su parte. Entonces, guiemos las conversaciones hacia los temas espirituales. Conversemos si tenemos tiempo. Hagamos preguntas. Y siempre estemos abiertos para compartir el amor de Dios con otra persona. Una cosa básica, importante, es nuestro testimonio de vida. Tanto con las personas que vemos asiduamente como con las personas que vemos ocasionalmente. Por ejemplo, si yo voy a una tienda a comprar lo que fuera, nadie me conoce, ¿verdad? Yo estoy ahí. Pero mi trato es áspero, mi trato es duro, o hablo mal, quizás reclamando justicia, quizás reclamando una atención debida, pero lo hago de la manera no adecuada y me riego. Después, ¿cómo yo voy a poder predicarle el evangelio al que me atendió o a la cajera? O sea, ya lo dañé, con mi testimonio ya lo dañé. Eso no quiere decir que uno pase por alto las malas acciones de los demás. Tú puedes corregir, tú puedes reclamar tus derechos, tú puedes hablar, pero con educación, con amabilidad, con amor, con humildad, con sencillez. Porque si ahí tú dañaste tu testimonio, no solamente esa vez no vas a poder predicar, sino que se va a quedar marcado todas las cosas que tú dijiste, que tú hiciste, y después otro día cuando tú quieras venir a predicarle el evangelio a otro, este es el bocón, el que llegó el día pasado tragándose a todo el mundo y que hizo un lío aquí. No. Entonces tu testimonio es importante, y también obviamente con las personas que tú ves diariamente, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, las personas con quienes tú te tratas, el vecino. A veces estamos peleando con uno y peleando y voceando aquí en la casa y haciendo que sí. Entonces después le quiero predicar al vecino, pero ya el vecino me ha oído durante mil tiempos, ¿verdad? 1000 años, oyéndome diciendo y haciendo y deshaciendo. Entonces, ¿cómo yo lo voy a venir ahora a predicar el evangelio cuando ya yo he dañado mi testimonio? Entonces, es importante tener un buen testimonio para predicar el evangelio. Iba a decir un último punto y se me olvidó. Pero recuerden que Dios siempre está con nosotros cuando nosotros estamos hablando la palabra de Él. Siempre. Tú das la palabra, ya me acordé, tú das la palabra y el Espíritu Santo es quien va tocando el corazón. Hermano, nosotros no podemos convertir a nadie, eso es una obra del Espíritu Santo, pero tú das la palabra. Lo otro que iba a decir, que hay una forma que usan unos hermanos también allí en Estados Unidos, que es la predicación profética. Esto ya se sale un poquito fuera de lo, vamos a decir, de lo tradicional, de lo común. Y es que tú le pides al Señor, Señor, dame una palabra para esta persona. Y como decía Joel, cuando tú estás orando por alguien, Dios te puede guiar en esa oración por cosas específicas. Entonces no tengas temor. Que nos vamos a equivocar, es muy posible que nos equivoquemos, pero vamos desarrollando un don profético, evangelístico, al hablar o al orar por las personas. Quizás tú tienes un sentir en tu corazón y tú haces preguntas. Por ejemplo,